Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a Martín y a todo el equipo por la invitación a participar en este curso, que como todos dicen es tradicional ya en nuestra unidad en la clínica. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Ya nos contó José Luis que el choque cardiogénico es una forma de presentación frecuente del paciente que cursa un infarto agudo del miocardio, y lo importante es que representa aproximadamente el 5% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. La gran mayoría son secundarios al infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, nuestro pensamiento siempre tiene que estar dirigido a descartar el infarto agudo del miocardio. Ya nos mostró también José Luis, y no voy a volver sobre esto, la definición hemodinámica y clínica del shock cardiogénico. Y lo importante es entender que el shock cardiogénico es un círculo vicioso donde el paciente presenta disfunción cardíaca aguda, hay hipotensión, hipoperfusión. Esto llevará a injuria de los órganos como el riñón y el hígado, acidosis láctica, y toda esta situación va a producir un deterioro general, sistémico, con respuesta inflamatoria, con acidosis, con falta de respuesta a las catecolaminas, lo que lleva a una mayor disfunción. Por eso lo importante en el shock cardiogénico es pesquisarlo precozmente y tratar de frenar este círculo vicioso precozmente también, antes de 2 horas, según las hipótesis actuales, que nosotros vamos a tener los mejores resultados para estos pacientes. ¿Y cómo evaluamos al paciente? Bueno, básicamente tenemos 2 formas. El doctor Forrester hace muchos años atrás propuso su clasificación que dividía a los pacientes por índice cardíaco más o menos de 2 o por capilar pulmonar más o menos de 18. Y el shock cardiogénico, precisamente en esa época, se entendió, y aún hoy, como un índice cardíaco menor de 2,2 y un capilar mayor de 18. Básicamente hipoperfusión y congestión. Es así como la doctora Stevenson, ya hace unos 10 o 15 años atrás, nos propuso la clasificación clínica, pensando si los pacientes están perfundidos o no, y les llamaba calientes o fríos, y si estaban congestivos o no, secos o húmedos. Y es así como rápidamente en el VOX nosotros podemos evaluar a un paciente que esté con signos de hipoperfusión, con frialdad distal, compromiso del sensorio, y húmedo, congestión pulmonar, edema periférico, y vamos a interpretar a este paciente, sobre todo si está acompañado de hipotensión, pero no necesariamente vamos a interpretarlo como que es un paciente que está o va hacia un shock cardiogénico. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo lo evaluamos? Por un lado, debemos rápidamente la historia y el examen físico, que no se nos tiene que olvidar. Si pensamos que la gran mayoría de los shock cardiogénicos son por cardiopatía coronaria, el electrocardiograma es una herramienta de primera línea. Y es así como si el electrocardiograma muestra un infarto con supradesnivel, no tenemos que perder tiempo en otros exámenes y tenemos que activar rápidamente la terapia de reperfusión de ese paciente. Si es posible, cuando el electrocardiograma no muestra un supradesnivel, podemos ayudarnos con un ecocardiograma, con la radiografía de tórax y exámenes de laboratorio. Pero simultáneamente vamos a ir tratando y manejando al paciente. Por un lado tenemos que oxigenarlo, recordando que la oxigenación está indicada toda vez que un paciente tiene una saturación menor de 92, menor de 90, que tener accesos venosos seguros, no necesariamente
accesos centrales, y eso es muy importante, un monitoreo electrocardiográfico, aliviar el dolor y el soporte hemodinámico toda vez que el paciente lo necesite. Pero es lo más importante recordar que lo que va a salvar a este paciente es la reperfusión y por lo tanto tenemos que activarla rápidamente. Y es así como en 90 a 120 minutos nosotros debemos tener el paciente ya evaluado y ojalá reconocido si el enfermo está en shock cardiogénico. Segundo lugar, evaluada el ABC de la reanimación, tomando medidas que controlen el daño, habiendo hecho una pesquisa etiológica para ver cuál es el diagnóstico al que nos enfrentamos y obviamente haber iniciado ya, sobre todo si el paciente está cursando con un infarto de miocardio, haber iniciado ya la reperfusión. Y es así como el A y el B de esta evaluación va a llevar obviamente a la evaluación de cómo está la vía aérea y si el paciente está respirando. Y vamos a decidir intubar al paciente cuando éste está con un trabajo respiratorio aumentado o cuando está hipoxémico o hipercápnico, cuando su nivel de conciencia esté rebajado o el intercambio de gases esté comprometido. Es importante recalcar que debemos disminuir el trabajo respiratorio del paciente, por lo tanto, en muchas oportunidades, si no en todas, al paciente que está cursando o está evolucionando hacia un shock cardiogénico, tendremos que intubarlo. Y es importante ahí recordarles que cuando un paciente está en shock, y entre ellos el cardiogénico, con una gran descarga catecolaminérgica, el momento de la sedación puede ser dramático porque va a causar hipotensión profunda. Entonces, por un lado, en shock cardiogénico es importante tener mucho cuidado en el momento de la sedación y a la vez haber comenzado o tener a mano listo vasopresores que mantengan la presión arterial. Vamos a utilizar ventilación mecánica en los casos necesarios de tipo protectora, con volúmenes de 6 a 8, buscando presiones de plató y driving pressure no demasiado altas y habitualmente con PIP. Pero tenemos que tener cuidado porque si el shock cardiogénico es principalmente por un shock por falla derecha, un PIP elevado y presiones elevadas de la vía aérea van a aumentar la poscarga del ventrículo derecho y van a hacer que éste claudique. ¿Cómo pensar que el shock pudiera ser de ventrículo derecho? Básicamente, 1, infarto inferior. 2, supradenivel en derivadas derechas, B1, B2, B3. O un paciente que está en shock, hipoperfundido y que el pulmón está seco, sin congestión, y el intercambio gaseoso también está normal, pero las yugulares están ingurgitadas y hay congestión hepática. Obviamente tendremos que evaluar cómo está la situación circulatoria del paciente. Debemos tratar de que los pacientes mantengan una presión arterial media mayor de 65. Y muchas veces nuestra primera aproximación pudiera ser una carga de fluidos. Ya veremos cuánto y cómo va a ser lo más indicado. Muchos de estos pacientes necesitarán inótropos y vasopresores y obviamente si el shock está relacionado, por ejemplo, a arritmias, ataque a arritmias, la cardioversión o la desfibrilación, dependiendo de la situación, son tremendamente importantes. O, por ejemplo, como ustedes pueden apreciar en este electrocardiograma, un infarto inferior con una frecuencia cardíaca de 30 por minuto y un bloqueo auriculoventricular completo puede llevar a la hipotensión y shock a un paciente y esto pudiéramos resolverlo con un marcapaso transitorio. Lo importante es que ninguna de estas actividades retrase la
reperfusión si es que está indicado. Por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, tenemos un supradesnivel en D2, D3 y ABF. Diagnosticado el shock cardiogénico, sobre todo en relación al infarto, no debemos atrasar la reperfusión y ojalá llamar a este equipo llamado Shock Team. Shock Team básicamente consiste en el hemodinamista, en la mayoría de los casos, cirujanos, cardiocirujanos, más el intensivista cardiovascular, que en conjunto van a manejar este paciente. Muchas veces, además, se integra obviamente el anestesista en el trabajo del paciente en shock cardiogénico. Pero, ¿cómo aportamos volumen a un paciente en shock cardiogénico? Pensemos que las presiones de fin de diástole en un infarto agudo del miocardio, en un shock por falla izquierda, va a estar aumentado. Por lo tanto, debemos ser muy juiciosos y cuidadosos en el momento de aportar volumen. Porque si lo hacemos en forma rápida y excesiva, podríamos tener un paciente que termine con un edema pulmonar peor que el que tiene. ¿Cómo evaluar la volemia? Básicamente, la ecocardiografía nos va a ayudar evaluando la distensión y colapso de la cava. Evaluar el delta PP a través de la línea de presión arterial. Cuando este delta PP es mayor de 13 milímetros, probablemente ese paciente está hipovolémico. El catéter el aporte de volumen nos va a ayudar. ¿Cómo lo usamos? Básicamente, pudiéramos intentar una carga de volumen de unos 100 a 250 cc de solución salina y evaluar una respuesta. ¿Cambia el delta PP? ¿Hay cambios en la cava inferior? ¿O cambia el VTI en el ecocardiograma? También podemos evaluar los cambios del capilar pulmonar y el gasto cardíaco si tenemos puesto el Swan-Ganz. En caso de infarto de ventrículo derecho, es importante mantener un aporte de volumen y los pacientes con infarto de ventrículo derecho y shock cardiogénico normalmente son muy dependientes de precarga. Lo importante es que esta sobrecarga de volumen no sea tanta que distienda el ventrículo derecho y empuje el septum hacia la izquierda, empeorando la función ventricular izquierda por la interdependencia ventricular. Ahora, ¿qué fármacos vamos a utilizar? Como regla mnemotécnica, presiones arteriales sistólicas sobre 100, a lo mejor pudiéramos partir con algún vasodilatador como nitroglicerina. Con presiones sistólicas menores de 70, obviamente un vasopresor va a ser el elegido. Y entre 70 y 100, bueno, va a depender mucho de la situación del paciente. Pero lo importante es que siempre tenemos que asegurar primero una presión de perfusión coronaria que mantenga el flujo coronario y el aporte de oxígeno al miocardio, y después partir con el inotropismo. Si yo parto con inótropo primero y el corazón no está bien perfundido, lo único que voy a lograr es aumentar el consumo de oxígeno miocárdico y no voy a lograr un aumento del gasto cardíaco. Tenemos una serie de fármacos, catecolaminas, inhibidores de la fosfodiesterasa, vasopresina y sensibilizadores del calcio, que ustedes ya conocen en forma amplia. Pero, ¿cuáles debemos usar? ¿Cuáles son las alternativas? La verdad que el uso de inótropos en pacientes con falla cardíaca o vasopresores condiciona una mayor mortalidad intrahospitalaria que el uso de vasodilatadores o soludiuréticos. Y es así como los pacientes que usan altas dosis de drogas vasoactivas, principalmente vasopresores, vamos a tener menores resultados que cuando usamos la combinación de inótropos y vasopresores.
El SOAP2 trial ya nos mostró hace varios años atrás, 11, que al comparar en pacientes con shock dopamina versus norepinefrina, vimos que los pacientes que usaban dopamina tenían más arritmias, sobre todo arritmias supraventriculares tipo fibrilación auricular y arritmias ventriculares. Y que en el pequeño subgrupo de los pacientes con shock cardiogénico en este estudio presentaron mayor mortalidad que cuando usaban dopamina versus norepinefrina. Por lo tanto, la recomendación es usemos norepinefrina. Este estudio es muy interesante y se llama CARD-SHOCK. Es un estudio finlandés, pero que incluyó a muchos países europeos. Se incluyeron 219 pacientes que en shock cardiogénico, la mayoría de ellos coronarios, y se evaluó el efecto sobre la mortalidad a los 90 días. Y ustedes pueden ver aquí cómo el uso de algunos vasopresores, como la adrenalina y la vasopresina, se relacionaron a un aumento tremendamente significativo de la mortalidad de los pacientes. En cambio, el uso de inótropos como levosimendan-dobutamina y un inhibidor de la fosfodiesterasa como la milrinona no se asociaron a un aumento de la mortalidad, tampoco una disminución, pero por lo menos comparado con la adrenalina que tuvo 5.9 veces mayor riesgo, eso es significativo. Ustedes pueden ver aquí en estas tablas de sobrevida cómo el uso de adrenalina comparado con otros vasopresores se asoció a una mayor mortalidad de este grupo. Por otro lado, al combinar fármacos inótropos con vasopresores, podemos ver que tanto levosimendan como dobutamina asociadas a noradrenalina no hubo preponderancia de una combinación sobre la otra en relación a la sobrevida de los pacientes. Poco tiempo atrás, el año 2018, se publicó este estudio, que es un estudio randomizado, muy bien hecho, donde compararon en pacientes con shock cardiogénico, 57 pacientes, el uso de adrenalina versus noradrenalina. Y podemos ver que no hubo diferencias, por ejemplo, en los logros de presión arterial media, en el índice cardíaco, en el stroke volume, pero sí hubo una mayor frecuencia cardíaca en el grupo de pacientes que recibieron adrenalina. Al evaluar otros parámetros, vemos cómo los pacientes que fueron manejados con adrenalina tuvieron mayores niveles de lactato, mayor doble producto. Recuerden que el doble producto es un índice de consumo de oxígeno en miocardio. Por otro lado, también hubo diferencias en el índice cardíaco, de poder cardíaco y en la saturación venosa de oxígeno. Pero quizá lo más importante y que ha determinado el cambio de paradigmas en este último tiempo es que el uso de epinefrina determinó una mayor tasa de shock refractario versus la norepinefrina. Por otro lado, recientemente fue publicado un estudio que comparó milrinona con dobutamina en pacientes con shock cardiogénico. Y podemos ver que no hubo diferencias hemodinámicas en el índice cardíaco, en el lactato, en el débito urinario, al usar cada una de estas drogas. Y tampoco hubo diferencias significativas en la muerte intrahospitalaria por cualquier causa o con el endpoint primario, que fue muerte por cualquier causa, resucitación, necesidad de trasplante o soporte circulatorio. Finalmente, el último inótropo que estamos utilizando es el levosimendan, que es un sensibilizador del calcio, que tiene la particularidad de que no aumenta la frecuencia cardíaca y no aumenta el consumo de oxígeno. Sí, además, aumenta el flujo coronario en forma significativa. Pocas evidencias hay y no trabajos randomizados en relación al uso de levosimendan en pacientes con shock séptico, sobre todo porque es un potente vasodilatador, entonces se pudiera asociar a mayor hipotensión. Pero
Recientemente fue publicado un metaanálisis que incluyó múltiples trabajos con un total de alrededor de 650 pacientes, donde se vio que el uso de levosimendan habitualmente asociado a norepinefrina se asoció a un mayor índice cardíaco, un mayor cardiac power index, una mayor fracción de eyección y mejoría de parámetros hemodinámicos. No hubo diferencias significativas en el uso de los días de hospitalización en UCI o en la función renal. Hubo finalmente una tendencia a disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes sin llegar a ser significativa. Finalmente, en todo este paciente debemos tratar de controlar el daño y evaluar la etiología, como conversamos. Y en la evaluación del daño, obviamente tendremos que monitorizar al paciente, ponerle una sonda Foley, tratar de evitar nefrotóxicos, a pesar de que el paciente va a utilizar medio de contraste en el estudio hemodinámico, pero no usar antiinflamatorios, no usar antibióticos nefrotóxicos. Y la evaluación hemodinámica antes, durante y después del procedimiento es tremendamente importante. Finalmente, ¿qué tratamiento tenemos que instituir en el paciente con choque cardiogénico? Como ustedes pueden ver en esta gráfica, lo más importante es la reperfusión. El resto de las drogas nos permiten el sostén del paciente, así como los diferentes tipos de soporte mecánico. Por lo tanto, no debemos atrasar la reperfusión por hacer otras medidas o invadir al paciente. En conclusión, amigos míos, el tiempo es corazón. La evaluación rápida de la condición clínica y de la posible etiología es tremendamente importante. Atención en la reanimación con volumen. Buscar presiones mayores de 65 milímetros, utilizando como vasopresor la noradrenalina y los inótropos solo si la presión arterial lo permite y asociados habitualmente a norepinefrina. Muchas gracias.